Como siempre para esto vamos a utilizar la aplicación original y un clonador. Este puede ser cualquiera. En mi caso yo voy a usar la de Parallel Space, la cual la pueden encontrar aquí en la Play Store. Es totalmente gratuita. Yo de todas formas voy a dejar un link en la descripción para que ustedes puedan ir directamente allá a descargarlo. De paso también vamos a necesitar el soporte de 64 bits. Esto para que el juego funcione correctamente y corra mejor, para evitar que te salga un pantallazo blanco de que el juego no funciona, entre otras cosas. Una vez que tengamos las dos aplicaciones instaladas, simplemente voy a proceder a abrir la aplicación de Parallel Space y simplemente le voy a dar a aceptar a todo. Una vez que ya hayamos aceptado todo, simplemente a la primera no nos va a aparecer el juego para clonarlo de una. Tenemos que clonar primero la aplicación de Facebook, o si quieres clonar todas las demás que están ahí. Y luego, una vez que hayamos clonado la aplicación de Facebook, nos va a salir la opción de añadir apps. Le vamos a dar donde dice añadir apps y con eso nos va a salir ya todas las aplicaciones que tengamos dentro del dispositivo. Entre esas va a estar la aplicación de Monopoly Go. Por si se preguntan por qué se ven dos dispositivos, bueno, pues básicamente vamos a hacer una simulación para una especie de ayuda para las personas que no entienden muy bien y también para los que usan iPhone. El de la izquierda va a ser nuestro dispositivo número uno, puede ser un iPhone, y el de la derecha puede ser otro iPhone también. Yo aquí de todas formas voy a estar dejando unas fotitos para que nos podamos ayudar y se pueda diferenciar todo correctamente y le funcione mejor a todos. Para los que somos Android, evidentemente el de la izquierda va a ser la aplicación original y el de la derecha va a ser la clonada. Así que bueno, una vez que estamos aquí en Parallel Space, simplemente abrir la aplicación de Facebook y pues me logué con mi cuenta. Evidentemente esa parte no la puedo mostrar, ahí cada quien pone su cuenta. Esto para que cuando abramos el juego le demos en conectar a través de Facebook y nuestra cuenta entre correctamente. Aquí ya se me terminó de instalar el soporte de 64 bits, así que ahora simplemente voy a abrir la aplicación de Parallel Space y vamos a abrir la aplicación de Monopoly Go. Antes de continuar, agradecería que aquí abajo en los comentarios comentes qué parte del video no entendiste bien o qué parte más o menos no te funciona o no te va mal. Así te puedo intentar ayudar yo o te puedo intentar ayudar cualquier otra persona que también vea el video. También agradecería que le dejes un like al video, así yo puedo saber si a la gente que está llegándole esto les funciona o no correctamente. Y pues bueno, en base a los comentarios puedo intentar mejorar en otro video para saber cuál es la parte que yo estoy haciendo mal o que quizás no estoy explicando correctamente bien. Dicho esto, pues espero que les guste el video y simplemente ahora continuamos. Y bueno, aquí una vez que ya cargo el juego, simplemente le damos en estoy de acuerdo, le damos en juega con amigos, y como abrimos antes la aplicación de Facebook en la aplicación clonada, con esto ya debería dejarnos entrar correctamente a nuestra cuenta. Aquí normalmente siempre les va a aparecer dos opciones para ingresar. Va a aparecer una cuenta de nivel 0 y otra que va a ser la cuenta de ustedes. Esto es normal que siempre aparezca. Cada vez que intenta entrar con un celular nuevo o con algún clonador nuevo, siempre aparece eso. Pueden intentarlo con otro celular y entrar desde su cuenta principal. Siempre aparece eso, es normal. A partir de aquí, una vez que la cuenta ya entre, podemos cerrar la aplicación. Con esto ya tendríamos el juego abierto tanto en la aplicación original como en la clonada, y los que tienen dos dispositivos pues ya tendrían el juego abierto en ambos celulares. Yo voy a tratar de dejar una especie de emoji de imagen acá arriba a la izquierda y la derecha, para que puedan diferenciar cuando un celular está con conexión y otro está sin conexión, y que así se le haga más fácil a los que usan dos dispositivos. Cabe recordar que esta es una continuación del anterior video donde hice con un solo celular, solo que en este lo voy a hacer con dos celulares, así que si quieres una explicación más detenida, pues te recomendaría que vayas al otro celular porque lo entiendas mejor, porque en este no voy a poner los cositos, los iconos emojis, ¿no? De donde no hay conexión o no hay conexión, simplemente voy a hablar yo durante el video y básicamente van a ver todo lo que hago, porque el objetivo principal de este video es que vean que es súper efectivo hacer este truco con dos dispositivos al mismo tiempo y que te ahorras muchísimo tiempo. Dicho esto, pues voy a comenzar ahora mismo. Y bueno, comenzamos. Como podrán ver, aquí ya estoy con los dos dispositivos. Como podrán ver, pues uno tiene la cámara a la izquierda, otro tiene la cámara a la derecha. Básicamente son diferentes. Y pues bueno, el fondo de pantalla también es distinto. En uno tengo la aplicación original y la aplicación clonada, mientras que en el otro tengo pues dos aplicaciones clonadas. Y esto también puede hacerlo con hasta tres aplicaciones clonadas o cuatro, porque cuando tenés dos dispositivos, mientras uno va jugando, el otro puede ir cargando y es mucho más efectivo. En mi caso de mí, solo voy a ocupar cuatro aplicaciones al mismo tiempo, ¿vale? En el de la izquierda pues van a ser dos clonadas y en el de la derecha va a ser la original y la clonada. Y aquí en el de la izquierda pues básicamente no me funciona el juego original, solo en el de la derecha. Dicho todo esto, pues vamos a comenzar de una vez por todas, ¿está bien?
Simplemente quisiera informar que a partir de aquí el video va a correr un poco más rápido porque yo le estoy aumentando la velocidad para que el video trate de ser lo más corto posible y así yo no tenga que hacer muchos cortes para que donde el video, no sé, después parezca falso o algo así. Así que bueno. El de la derecha es en que entró primero. Ok, comenzamos con este. Básicamente, una vez que esté adentro, pues nuestro objetivo es conseguir la ficha ahí arriba. Y una vez que consiga esa ficha, pues terminamos el video. Lo que hacemos es tocar el multiplicador de dados una vez, desconecto la conexión a internet, hacemos una tirada por 100. A este le toca un tren, así que decido cerrar la aplicación de la izquierda. El de la derecha le vuelvo a reconectar el internet, hacemos el ataque y la demolición. Mientras que en el de la izquierda, pues puedo ir abriendo el juego, pero esto después de que el de la derecha haga la actualización del juego. Toqué el multiplicador de dados y recién abrí instantáneamente la aplicación del otro. Hasta mientras el dispositivo de la derecha ya puede ir haciendo la tirada. Como me toca una tirada mala, decido cerrarla y en el de la derecha voy a abrir la aplicación clonada porque él al haber hecho una actualización, básicamente cualquier otro dispositivo clonador de la aplicación puede volver a entrar y seguir haciendo las tiradas y siempre van a empezar desde el mismo lugar donde se hizo la última actualización del multiplicador de dados. Así que si de la izquierda aquí lo acabo de actualizar de nuevo, básicamente puedo repetir este paso infinitas veces sin necesidad de estar esperando tanto que cargue la pantalla. Así que en el de la izquierda es la tirada, me toco un escudo, simplemente no lo quiero, cierro la aplicación. En el de la derecha toco un multiplicador, con eso ya se actualizaron todo el sistema. Y el de la izquierda ya puede entrar si quiere con la misma aplicación o con otra. Y bueno, si tal vez no necesite tanto los clonadores, pero van a haber momentos pues donde vas a ser tan rápido que básicamente tener un clonador en cada dispositivo no va a ser suficiente. Como en mi caso de mí, que ahora mismo estoy aquí pues esperando. Como podrán ver en la Play Store, que ustedes solo escriban clonador y ya, ahí les aparecen muchísimos clonadores. Yo de aquí les recomiendo acá el primero, que funciona también para clonar la aplicación, pero para mí no va tan rápido. También hay la versión para el Space Pro, la versión para el Space Lite y muchísimos otros más. Así que bueno, una vez que entro el de la izquierda, en el más mínimo momento que toqué el multiplicador, abrí instantáneamente el juego de la derecha, porque en el mínimo segundo que ya toqué el multiplicador, ya se actualiza el juego y cualquier otro dispositivo clonador ya puede entrar al juego de nuevo para seguir haciendo la próxima tirada. Así que simplemente cerré el de la izquierda porque me tocó una tirada mala. Voy a tener el de la derecha, el de la izquierda lo dejo listo esperando a que el de la derecha haga actualización del juego. Y bueno, aquí simplemente pues hago la actualización, me tocó una casilla buena, así que cierro de la izquierda antes que registre alguna información porque se tenía conexión a internet. Esperamos un rato con el de la derecha a que reciba los premios y estoy alistando el de la izquierda. Ahora con el de la derecha toqué una vez multiplicador, se actualizó y en ese mismo momento abrí la aplicación de la izquierda. Así que aquí simplemente hice una tirada por 100, no me tocó algo bueno, lo cerré, volví a abrir el clonador de la derecha. Y bueno, pues aquí llegó un punto en el que ya avancé tan rápido que simplemente pues toca descansar un ratito, ¿no? No me puedo creer que tengo que literalmente corregir todas las palabras que estoy diciendo ahora mismo para que cuando lo subtitule a otro idioma pues se vea mejor. Voy a sufrir subtitulando esto. Ok, el de la izquierda ya actualizó, le tocó un tren. Así que simplemente cierro la aplicación de la derecha para evitar cualquier tipo de error. Le conecto la conexión de la izquierda. Ahora aquí tal vez se van a preguntar, pero para que de la derecha ya entro con conexión a internet, ¿no va a ser eso un error? Pues no, la verdad, simplemente con el de la derecha en ningún momento toqué el multiplicador, no actualizamos el juego de ninguna manera, así que no tiene por qué salirnos el error, así el otro haya entrado con conexión a internet, así que esta es la ventaja de tener dos celulares, básicamente. Si lo hubiera hecho con un solo celular, pues ya me hubiera botado el error y hubiera perdido ese tren sí o sí. Ya me olvidé en qué parte estaba. Creo que el de la derecha me toca, ¿no? Sí. Vale, con el derecho tocamos un multiplicador para que se actualice el juego, desconectamos la conexión a internet y hago una tirada por 100 para ver qué me toca. No me tocó nada bueno, así que simplemente cierro el de la derecha mientras espero que cargue el celular de la izquierda. Y el de la derecha pues ya puede ir abriendo el clonador porque él en la aplicación original hizo la actualización, así que el clonador también puede ir abriéndolo de todas formas. Ahora el de la izquierda toco el multiplicador una vez para que se actualice el juego. Simplemente desconecto el internet y hago una tirada por mi máxima cantidad de dados. Me tocó un 8, básicamente no tocó nada bueno. Cierro la aplicación hasta mientras nos enfocamos en el de la derecha y el de la izquierda lo vamos dejando ahí un rato abriendo la aplicación. De la derecha, una vez que toqué multiplicador, se actualizó el juego, cerré la aplicación, hice otra tirada por 100 y ya creo que desde aquí ya no tengo mucho más que decir. Sinceramente, pues hasta este punto yo creo que ya se habrán dado cuenta que literalmente esta es la forma más rápida y efectiva de hacerlo. Yo lo hice con dos celulares y mi objetivo principal fue farmear lo más rápido posible la pieza del perrito ese. Y nada, pues les dejaré aquí con una musiquita de fondo, no sé si seguir hablando, pero bueno, me despido. Quiero avisarles que he creado un grupo de Facebook en el cual espero que se puedan unir todas las personas, ya que sean que hablen español, francés, portugués, italiano o inglés, ya que en Facebook hay traducción automática de mensajes y bueno, pues voy a tratar de dejar el link acá abajo en los comentarios. Ok, continuamos, a ver en qué parte me quedé. Básicamente estoy ahora mismo en la aplicación de la derecha.
Cerramos toda la publicidad, toque el multiplicador de dados una vez para que se actualice el juego y se actualice el sistema y me guarde progreso ya en caso de que quiera volver. Hago una tirada por mi máxima cantidad de dados y me tocó un tren, así que como me tocó tren, pues cierro la aplicación de la izquierda hasta mientras. Activo la conexión en el dispositivo de la derecha. Bueno, no busco yo enemigos sin escudos, así que pues bueno, ese será un error mío. Pero bueno, el objetivo principal de este video es conseguir esa ficha y ver que en 2 celulares esto es súper efectivo. Aquí esperamos un rato que reciba los premios y en el mínimo segundo que toque el multiplicador de dados, pues ya fui abriendo la aplicación desde la izquierda. Aunque pude ir abriéndolo antes, pero pues bueno, en ese momento me dio terrible lag mental y no lo hice tan rápido. Y nada, pues aquí toca descanso, simplemente están abriendo aquí las 2 aplicaciones y no sé, pues aquí podría entrar un, no sé, tercer dispositivo para hacer esto mucho más rápido y evitar esa espera de tiempo de carga de pantalla. Ya para que los que sabrán, pues con un solo celular pues tenemos que andar cambiando de aplicación a aplicación y pues estamos obligados a comernos la carga de pantalla, pero con 2 celulares se puede evitar eso básicamente.